¿Qué tal, apreciados estudiantes? Les doy la bienvenida a esta sesión de su materia Teoría de la Constitución. En esta ocasión vamos a tratar el tema denominado Reforma de la Constitución, delimitado en la unidad 8. Al respecto, es menester recordar que en la sesión pasada comentábamos que, haciendo uso de su soberanía, el pueblo se otorgaba una constitución por medio de sus representantes, a quienes investiga de esta facultad. Al lograrse la finalidad, la Asamblea Constituyente desaparece, agotándose de esta manera el ejercicio de la soberanía, apareciendo en su lugar los poderes constituidos. Ahora bien, nuestra Ley Suprema establece en el artículo 135 la posibilidad de reforma mediante un órgano integrado por la Asociación del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, y es entonces donde descubrimos que este órgano de alguna manera debe participar de la función soberana anteriormente estudiada. Por ello también entendemos que se adjudique la calificación de poder constituyente permanente, aclarando que nos referimos exclusivamente a esa comunión de legislaturas y no a cada una por separado. La diferencia teórica no es tan difícil de entender, independientemente de las grandes teorías existentes, pero también es cualitativamente distinto el acto de crear la Constitución al de reformarla. Vayamos pues al análisis de los temas en particular. Empezaremos por el marcado como 8.1 Poder Revisor de la Constitución, afirmando que conforme a ciertas teorías, el órgano dispuesto por el artículo 135, señalado hace unos momentos, no puede igualar en competencia al órgano constituyente por la misma razón que es impensable que el creado iguale a su creador. Pero en palabras del eminente constitucionalista mexicano Emilio Rabasa, si el autor de la Constitución es soberano, si es omnipotente, nada puede impedirle crear un órgano a quien transmita en todo o en parte sus propias funciones. Por otra parte, el ministro José Ramón Cosío Díaz, en la acción de inconstitucionalidad 168/2007, expone: en el caso del sistema de modificación a la Constitución previsto en el artículo 135 constitucional, no existe un órgano único denominado Poder Revisor, Constituyente Permanente, órgano revisor, órgano reformador o como se le quiera llamar, sino lo que existe es una pluralidad de órganos constituidos con competencias fragmentadas, y esta suma de competencias es lo que permite llegar a una reforma o a una adición constitucional. De lo anterior deducimos que el poder revisor de la Constitución representa en realidad una facultad que el órgano constituyente otorga a una pluralidad de órganos constituidos con competencias fragmentadas y de cuya suma se obtiene la posibilidad de llegar a una reforma o adición constitucional. Así destacaremos algunas características de este poder en cuestión. Es un poder constituido, es decir, no es un poder originario, sino que es secundario. Es creado por el poder constituyente. Su actuación está limitada por la Constitución. Es un poder supraestatal. Su única función es la de adicionar o modificar la Constitución. No es permanente porque surge al momento de realizar su función reformadora. No es un poder suprajurídico como el poder constituyente. Es representante de la nación soberana para el ejercicio de una función, pero no el representante soberano de la nación. Al igual que el poder constituyente, es un poder de decisión y no de ejecución. Su función es suprema respecto de las funciones estatales. Su función es de naturaleza política y su función es meramente legislativa. El 8.2, alcance de la revisión constitucional, nos permite profundizar en el estudio del tema. Así, nuevamente citamos a Rabasa, que en su obra La Constitución y la Dictadura, Estudios sobre la Organización Política de México, señala los límites de la revisión de la Constitución. Para Castillo Velasco, en Apuntamientos para el estudio del derecho constituyente mexicano, las adiciones y reformas constitucionales
deben ser de tal manera adecuadas a la conveniencia pública, que no destruyan la Constitución. Destruir absolutamente la Constitución por medio de adiciones o reformas. En ese sentido es válido afirmar que el Poder Revisor no puede ni debe modificar la Constitución en su totalidad, porque ello implicaría sobrepasar su naturaleza y convertirse en poder constituyente. Para el caso del Estado mexicano debemos apuntar que, si bien es cierto, el artículo 39, que consagra el principio de la soberanía popular, dispone al final de su texto que el pueblo tiene derecho a modificar las formas de gobierno y que el numeral 135 no prevé una limitación tajante, también es cierto que el texto del citado artículo 135 constitucional utiliza las palabras reformar o adicionar, lo que implica un límite gramatical, puesto que reformar significa modificar parcial y no totalmente, mientras que adicionar solo implica la facultad de agregar algo a lo ya establecido. Sin embargo, es también justo expresar que corresponde a cada constitución establecer tanto el órgano como sus facultades. 8.2.1. Tesis que limitan la reformabilidad de la Constitución. Existen constituciones, como en el caso de la de Francia de 1848 y la vigente de Suiza, donde el constituyente ha transmitido al órgano revisor la totalidad de su poder para modificarla en su totalidad. Hay, en cambio, constituciones como la de Noruega de 1804, que en su artículo 114 autoriza su reforma, pero agrega: sin embargo, la reforma no puede nunca contradecir los principios de la presente Constitución. Solo puede modificar determinadas disposiciones, sin cambiar el espíritu de la presente Constitución. Ante lo expuesto, advertimos la presencia de la llamada corriente limitacionista, que sostiene que el Poder Revisor no lo puede todo, porque no es soberano. Así Maurice Hariu expone que por encima de la Constitución escrita y rígida se eleva una especie de superlegalidad constitucional, no solo porque está escrito, sino porque representan los principios fundamentales del régimen. Esto es, que toda Constitución, en su espíritu, representa los principios fundamentales de su régimen político, principios de libertades individuales que son declaraciones de derechos, fruto de una revolución, los cuales no deben modificarse por el Poder Revisor. Carl Smith considera que el Poder Revisor únicamente puede modificar las leyes constitucionales, no los principios de la vida de la comunidad. En ese mismo sentido, Georges Bourdieu afirma que si el Poder Reformador fuese más allá de su facultad, destruiría el fundamento de su competencia, tal como si se instituyera un poder que no le ha sido otorgado delegado. Dentro de los exponentes italianos que consideran que la diferencia entre el poder constituyente y el poder reformador no es de esencia sino de cantidad, destacamos a Paolo Barile, para quien una limitación que debe ser considerada en todo poder revisor es la relativa a las normas que establecen el órgano, ya que el procedimiento de reformas nunca puede ser reformado por el propio poder reformador. Y a Constantino Mortati, que expresa: es imposible que el poder reformador pueda o deba proponerse un fin inmenso distinto a aquel para el cual fueron establecidos los principios constitucionales. Nuestro país no escapa a la polémica y, por supuesto, doctrinarios prominentes se adhieren a la llamada corriente limitacionista. Emilio Rabasa, por ejemplo, afirma, como ya dijimos, que el poder revisor o reformador efectivamente puede realizar adiciones y reformas al texto constitucional, pero no puede y no está facultado para realizar la destrucción de la propia Constitución. De la misma manera, el connotado Felipe Tena Ramírez, quien por cierto reconoce al poder revisor como poder constituyente permanente, al analizar el artículo 135 constitucional, concluye que tal poder constituyente permanente no tiene facultad para derogar totalmente la Constitución, pero sí para reformarla o adicionarla.
El poder constituyente permanente todo lo puede porque no tiene limitación en el propio texto constitucional. Así, con tal de que subsista el régimen constitucional, deben subsistir los principios que son todos aquellos que la conciencia histórica del país y de la época considere esenciales. En cuanto al 8.3, diversos sistemas de reformabilidad constitucional, respecto del 8.3.1, procedimientos de reforma constitucional en los Estados Unidos de América, debemos señalar que nuestros vecinos del norte en su texto constitucional plantean dos alternativas en su artículo 5 referente a las enmiendas. La primera opción implica la participación de las 2/3 partes de cada una de las cámaras del Congreso. Una vez presentada una iniciativa, esta debe cumplir con el quórum mínimo de una votación de 2/3 partes de los miembros presentes. Si se cumple esta hipótesis, habrá ahora dos alternativas: o bien convocar para ratificación a 3/4 partes de las legislaturas o 3/4 partes de convenciones en cada estado. En la segunda optativa, la facultad de iniciativa se ubica en las 3/4 partes de las legislaturas de los estados. En este supuesto, el Congreso convoca a una Asamblea Nacional, siendo que las legislaturas fueron las que presentaron la iniciativa. Interviene el Congreso para convocar a una Asamblea Nacional. Si en esa Asamblea Nacional se aprueba la iniciativa de enmienda, entonces queda concluido el procedimiento. Destaca dentro del mecanismo de reforma en los Estados Unidos que es un sistema alternativo. Tiene dos opciones, ante el Congreso o por convenciones. Es un sistema que involucra a instancias de los poderes constituidos. Involucra tanto instancias federales como instancias locales o de las entidades federativas. Y prevé la posibilidad de que se convoque a órganos que no tienen una vida permanente, sino que sean órganos ex profeso, como es el caso de la Asamblea Nacional y de las convenciones estatales. En el 8.3.2, procedimientos de reforma constitucional en Cuba y China, brevemente analizaremos cada uno en particular. Respecto del 8.3.2.1, República de Cuba, conforme a lo dispuesto por el artículo 69 de su Constitución, la Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado cubano, y en tal virtud es el órgano que representa y expresa la voluntad soberana del pueblo cubano, por tanto el único órgano con potestad constituyente y legislativa. La Asamblea Nacional en comento elige dentro de sus diputados al propio Consejo del Estado cubano, que se integra por un presidente, un primer vicepresidente, 5 vicepresidentes, un secretario y 3 miembros más. Como nota particular, el presidente del Consejo del Estado es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Ahora bien, el artículo 137 de la misma Constitución dispone explícitamente que ésta solo puede ser reformada total o parcialmente por la Asamblea Nacional. Recalcamos que prevé expresamente la posibilidad de que se reforme totalmente la Constitución cubana por la Asamblea Nacional, agregando que si la reforma es total o se refiere a la integración de facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular por su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, se requiere, además de la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, un referéndum. Por su parte, el 8.3.2.1, República Popular China, apuntaremos que el artículo 57 de la Constitución de la República Popular China dispone que la Asamblea Popular Nacional es el órgano supremo del poder del Estado. Por su parte, el artículo 58 estatuye a la Asamblea Popular Nacional y su comité permanente para ejercer el poder legislativo del Estado. A su vez, el artículo 62, en relación a las atribuciones o funciones de dicha asamblea, dispone que su primera función es reformar la Constitución. Por su parte, el texto del artículo 64 establece que el procedimiento de reforma a la Constitución debe hacerse a propuesta del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional o a propuesta de más de una quinta parte de los diputados de la Asamblea Popular Nacional, y además se debe contar con la aprobación de las 2/3 partes de los diputados de la Asamblea Popular Nacional.
La facultad de iniciativa la tienen dos instancias. Por una parte, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y por la otra parte, la quinta parte de los diputados a la Asamblea Popular Nacional, y lo aprueba la Asamblea Popular Nacional con un quórum de votación de 2/3 partes. En cuanto al 8.3.3, la reforma constitucional en México, ya hemos hecho alusión al tema en líneas anteriores, pero aquí de manera específica damos en primer lugar que el título octavo, por cierto denominado de las reformas de la Constitución, con su único artículo 135, establece a la letra: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Como ya hemos hecho referencia a diversos tratadistas y sus opiniones, nos limitaremos a destacar ciertos puntos importantes. A falta de disposición expresa, el procedimiento se debe iniciar como lo dispone el artículo 71 de nuestra Constitución, por el Presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes, aunque por supuesto hay posiciones que válidamente cuestionan la aplicación del artículo 71. El Presidente de la República no puede ejercer su facultad de veto. El Poder Reformador es un órgano complejo al estar integrado por el Congreso Federal y por las legislaturas locales. El procedimiento se inicia en el Congreso Federal. Debe ser estudiada y votada primeramente en cada una de las cámaras, lo cual significa que para los efectos de reforma constitucional no procede que se reúna el Congreso de la Unión en Congreso General. Es decir, cuando se trata de reformar la Constitución, se reúnen por separado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y la votación es también por separado, aunque se exige el voto en cada una de las 2/3 partes. Una vez concluido el paso anterior, el proyecto se somete a cada una de las legislaturas de los estados, siendo indispensable el voto afirmativo de la mayoría de las legislaturas. En lo que hace al 8.3.4, la reforma constitucional en otros países, con la finalidad de no abrumarlos, solo referiremos a Francia, ante la abundancia de contenido señalado con anterioridad. Su constitución vigente fue adoptada en el referéndum del 28 de septiembre de 1958 y promulgada el 4 de octubre del mismo año. El artículo 89 dispone que la iniciativa de reforma de la Constitución corresponde concurrentemente al Presidente de la República, a propuesta del Primer Ministro y a los miembros del Parlamento. La iniciativa o el proyecto de reforma debe ser votado en ambas cámaras, en ambas asambleas, en idénticos términos y con posterioridad ser aprobada en referéndum. Para el referéndum, la Constitución francesa establece una excepción. No será sometido al referéndum cuando el Presidente de la República decida someterlo al Parlamento, convocado para tal efecto al Congreso, siendo aprobado solamente si obtiene una mayoría de las 3/5 partes de los votos emitidos. Los dos últimos párrafos del artículo 89 que prevé la reforma de la Constitución establecen que no puede iniciarse ni proseguirse ningún procedimiento de enmienda que implique el menoscabo de la integridad del territorio francés y que la forma republicana de gobierno no puede ser objeto de reforma. Finalmente, en lo referente al 8.3.5, reforma constitucional y referéndum, el referéndum, término al que hemos hecho alusión anteriormente, es una técnica democrática en virtud de la cual los ciudadanos participan en el procedimiento legislativo y normativo en general. El tratadista mexicano Felipe Tena Ramírez
al referirse a la reforma constitucional, expresa que el establecimiento del referéndum popular implica una gran evolución política para los actos relativos al procedimiento de reformabilidad constitucional. Nuestros tratadistas afirman que aunque en Europa es una práctica relativamente común para las reformas constitucionales, desde el punto de vista social, político y económico, se requiere una gran evolución de conciencia ciudadana, pues es necesaria una gran educación en la población. Dependiendo de la materia, del nivel y sobre todo de la nación y el sistema político de que se trate, existen diversas modalidades en cuanto al método de aplicación del referéndum. Apreciados estudiantes, les agradezco su atención. Les recuerdo que deben realizar sus actividades de plataforma y me despido esperando que tengan un magnífico día. Espero un like si este video les ha sido de utilidad.